quizás lo podemos hacer a tiempo entre... Yo creo que se puede, ¿no? sí, podemos, porque una cosa existe, es que nosotros hemos llegado a la raza aria a través de los yogas, porque no es una técnica solo, sino que es el empuje de toda una raza llevando una cierta iniciativa. Así que, por ejemplo, la raza de Lemur tenía que desarrollar el cuerpo físico, y como que tenía que desarrollar el cuerpo físico de la técnica. La técnica estaba toda la raza, que era estar atento, fíjate, atento a comer, a beber, a todas las secreciones. Tienes que estar atento a esto para estar desarrollando el cuerpo. Y cuando ya el cuerpo estuvo estructurado y se llegó a una cierta etapa de perfección, entonces vino la raza andante. Y la raza andante desarrolló como raza, no como individuo, como raza, la sensibilidad psíquica, que lo vació. Y nosotros como raza estamos avanzando a través del raja. Entonces todos pensamos, el pensamiento está organizado. Y tú, cuando estás dentro del avión, estás meditando. Luego no estás ahí, no sé, en un maratón mental, estás atento a un proceso. Esto es Raja Yoga. Pues bien, el pasar del Raja Yoga a la Agni Yoga es un paso. Es un tener miedo, simplemente. Siempre estamos diciendo, como ayer en la conferencia, que la persona está llena de miedo. En cualquier cosa tiene miedo. Si tiene alguna posición social, tiene miedo a perderlo. Si tiene dinero, también tiene miedo a perder una posición no del poder. O en un caso desesperado, tiene miedo a enfrentar una situación psicológica, o miedo a la muerte, miedo a la oscuridad. Todos sentimos miedo a esas cosas. Entonces lo que interesa es darse cuenta de un miedo. Entonces lo estamos practicando. ¿Por qué tengo miedo? ¿De dónde está la prueba? Si tengo miedo como una cosa racional, una cosa natural. Esto no es natural ni racional. Es como el animal. No tiene miedo. Pero el animal tiene una justificación. Es que no tiene miedo. Se razonado por completo, pero la persona que tiene miedo y al propio tiempo se da cuenta de la inutilidad del miedo. Es decir, que ya se cuenta del miedo y ya estar atento al miedo, pero es que el miedo no tiene justificación. Y el discernimiento adelante. Sí, el discernimiento, pero el discernimiento implica también una especie de temor. Y claro, no tiene sentido. Temor a equivocarse. Porque lo que discierne no siempre acepta una verdad, que a veces se equivoca y va a lo falso. Discerniendo. Porque el discernimiento es elegir entre los caminos. Entonces el discernimiento tiene que ser un discernimiento muy claro, ya casi entrando en el armio, para poder decir esto está bien y eso está mal. Y entonces, como consecuencia, sin ningún esfuerzo de voluntad, tiene que ser el camino que es el bueno. Pero aquí, fijaos bien, el miedo no es cuestión de discernimiento. Si te preguntas por qué tengo miedo, entonces sí que tiene que ser. O cuando tienes miedo, no después con miedo pasado, sino cuando estás en miedo, preguntarte por qué tengo miedo. O si tienes miedo a la oscuridad, enciérrate en una cama bien oscura. Y a lo que pasa, no pasa nada. Entonces te das cuenta de que es real y que por lo tanto no hay que tener miedo para nada. Si tienes miedo a la muerte, ve a un muerto toda la noche y observa y verás que no pasa nada. No, es una técnica mística, morirse. La técnica de morirse, el relax, dice, usted imagine que se ha muerto. Y la persona imagine que se ha muerto. Está vinculando una experiencia de eso, de la muerte. Y de todas maneras, me gustaría sacar un poco más de punta antes. Durante la raza Lemur, nosotros estábamos dotados de un mecanismo tosco, de un cuerpo tosco, etc. Y a través del Hatha Yoga y de la atenta atención, hemos desarrollado un mecanismo que, como tal indica mecanismo, es mecánico, automático y ha entrado ya bajo el umbral de la conciencia. Es decir, todas las funciones físicas están automáticamente ya
trascendida. Pero esto implica transformar la raza de el control del cuerpo físico. Exactamente. Entonces yo me pregunto una cosa, si tener el control del cuerpo físico representa la nivel inicial, entonces teóricamente al final de la raza del mundo la humanidad tiene que ser la primera edición, pero no es dentro de 500 años, ¿no? Los que tuvieron el control perfecto del cuerpo físico fueron los iniciales, y son ser iniciados. A nivel de raza no se dio lo mismo. No, hombre, a nivel de raza, es que no encuentras ninguna raza que tenga que toda la raza sea perfecta. Habrá tipos perfectos dentro de la raza, porque la raza será solamente al cabo de muchos miles de años cuando todo esté estructurado, porque el cuerpo físico, lo que se ha logrado con el cuerpo físico es que responde automáticamente a la presión del interno. No es un principio desde el punto de vista de la jerarquía. El cuerpo físico es un autómata. Ha llegado al máximo de todo cuanto puede alcanzar. No sobra más que dos orejas, no sobra otra nariz, otro ojo. Esto ya está trascendido. Además, todas las funciones del cuerpo son automáticas. Tú lo estás decidiendo sin que tu voluntad tenga que ver nada. La circulación de la sangre, la respiración, todo se hace automáticamente. Entonces es un autómata, es un robot. Pero esto no implica que necesariamente se deba tener una primera edición. Bueno. Este tema lo está tocando esta tarde precisamente, y vengo a ratificar lo que dice siempre Vicente, es decir, para ver una tercera dimensión te has de llevar a la cuarta. Entonces lo mismo pasa ahí. La iniciación se da cuando ya estás consciente, cuando estás transformando o sublimando o lo que sea el cuerpo emocional, es decir, una etapa trascendida toma el diploma, ¿no? La iniciación. Pero parece que la etapa de control de cuerpo es automática, exactamente. A nivel de raza, pero volvemos al principio. Pero como fíjate bien, ahora ven que, como decía Carmen, para el mecanismo físico no puede ser automáticamente o controlado voluntariamente si no existe una mente muy organizada. Por tanto, los iniciados antes habían llegado a la perfección del cuerpo físico, pero habían desarrollado también una gran medida la sensibilidad física y el pensamiento. Por tanto, no es solamente autómata, sino que dirigen el cuerpo de una manera voluntaria, intencionada, lo que no hacemos nosotros, que explicas bien. Otra cosa que no se habla mucho es la elemental del cuerpo. Una cosa es el cuerpo y otra cosa es la elemental. Es decir, que el cuerpo ha sido formado por una especie de ancla, por decirlo de alguna manera, un dedo inferior que se ha adueñado de una porción del espacio de acuerdo con la vibración que le manda el dedo. O la como permanente, ¿no? Pues ahí me va a explicar. Pero cuando está en actuación como permanente, automáticamente está asimilando energía de la calidad que es el ego. Entonces se forma un cuerpo astral, como un cuerpo físico, como un cuerpo mental. Fíjate bien, el cuerpo astral está ahora en vías de organización y la mente es incipiente en el ser humano. Y si hay un 5% de la humanidad que piensa realmente, no se estima de esta medida. Y que hay muy poca gente que piense realmente. Somos pensados. Pero fíjate que no, porque resulta que lo que entendemos por pensamiento organizado no es más que la mezcla del deseo más el intelecto, y lo que esotéricamente se llama kama, que es el deseo manifestamente. Entonces la mente dirigida por el deseo es lo que tenemos nosotros como pensamiento. Así que no puedes controlar el pensamiento, y por esto ha surgido el aniyoga, porque el aniyoga tiene que controlar el pensamiento es el plano búdico. Según la teoría de que tú no puedes resolver ningún problema en su propio plano. Tienes que subir a un plano superior y mirarlo, un proyecto horizontal. Y tú cuando ves aquello sabes lo que tienes que hacer. La persona que está en mi mismo nivel no puede saber lo que tiene que hacer, porque tiene siempre errores de perspectiva. De arriba no tienes tantos errores de perspectiva. Esto tiene que saber un aviador, perfectamente. Se equivoca más fácilmente en abajo, en el proyecto horizontal, y cuando miras así. Sí, los pistes de Nazca no los ven abajo, los tienen que mirar desde arriba. Exacto. Es una ley, es decir, que una dimensión es conquistada cuando se domina el superior. Si se quiere dominar el cuerpo astral hay que ascender al plano mental y ser consciente del plano mental. Y si se quiere controlar el cuerpo físico hay que estar completamente consciente del plano astral. ¿Y quién es consciente del plano astral?
el peroxito, ¿no? Sí, de todas maneras, volviendo al meollo de la cuestión, una vez hemos trascendido estas etapas, estamos aquí. Esto quiere decir que el Agni Yoga no lo puede empezar un lemur, lo puede empezar quienes hemos llegado hasta aquí. Exacto. Sin mirar hacia la adelante. existencia, por Bueno, que de alguna manera respondan a la nota. Es decir, puede ser que algunos han respondido como un abejorro que ha olido miel o lo que huela, ¿no? Viene aquí y si responde a la nota, a esta prueba que el alma de alguna manera le está sometiendo, hará Agni Yoga. Y si no, pues simplemente habrá picoteado y luego irá a revolver por otros sitios hasta que le vuelva a tocar otra vez la entrada. Pero me refiero que no es una cuestión de un momento, sino que es el resultado de todo un proceso de miles de vidas. Entonces, uno cuestionándose si puede hacer o no puede hacer Agni Yoga es simplemente, uno, o falta de seguridad, o dos, demasiado discernimiento, ¿no? Es decir, usa la intuición superior y tú mismo. No, o sea, plantearse a nivel concreto, creo que es lo yoga. que planteamos ahí es que un momento que la persona está creando en Takarana. Bueno, en Takarana es el nivel de luz que está creando el hombre desde este nivel mental, concreto hasta el nivel abstracto. Pero en un momento, aquí es cuando empieza a actuar el nivel 20, tienes que dejar de la Takarana. Hay un vacío inmenso. Y claro, si no aprendemos a liberarnos del miedo a las pequeñas cositas, así no podemos afrontar el miedo al vacío ese tremendo que hay entre nosotros cuando no tenemos dónde sujetarnos. Cuando la Takarana te suelta. Es como si estuvieras en la cúspide de una pértiga y no vieses nada abajo ni nada arriba. Tienes que soltar. No hay seguridad alguna. Y es el caso más o menos de la inicial, de la parte de intuición. Cuando se encuentra solo sin nada que le apoye, es cuando dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Se encuentra solo completamente en un vacío. Y tiene que atravesar un vacío. Y cada iniciación viene precedida de una crisis y te levanta un gran vacío donde te afrontar. Y da miedo que se apodere del ánimo del iniciado o del aspirante de iniciación o del discípulo. Así que fíjate bien cuando te encuentras delante de la oscuridad, en lugar de preguntarte el motivo de por qué tienes la oscuridad, te empiezas a imaginar cosas. Y de la oscuridad surgen formas horribles, porque tu mente está capacitada, buceando en la subconsciencia, de extraer de allí cosas trascendidas y las puedes proyectar en la pantalla de la mente. No tiene que ver con la oscuridad, sino con tu propia subconsciencia, que haya en el marco de la oscuridad una pantalla donde proyectarse el pasado. Todo el proceso que llegó hasta a este estado de conciencia de miedo. Si la persona se pregunta por qué lo miedo, ve que no hay razón alguna que el miedo. Fíjate bien, un estudiante tiene miedo a no aprobar sus exámenes. Y es lo peor enemigo de la estudiante, el miedo a los exámenes. Le incapacita la cuarta parte de la mente. La deja oscurecida. El miedo le impide salir aprobado sabiendo las cosas. Estás convencido de que lo sabes todo, que tienes miedo. Cuando te preguntan, no puedes reflexionar. El miedo es más fuerte que tu voluntad. ¿Y qué sucede? Que personas muy ampliamente capacitadas son dejadas de lado porque no han aprobado una tesis completa. Siguiendo, como decimos ayer, la torpe rutina de dejar el conocimiento y en la memoria. No buscar la inventiva o la creación en los estudiantes. Es un mal de nuestra época, es que se da un valor excepcional a la memoria. Y a la intuición, a la creación no se da importancia. Y el maestro en cierta ocasión decía que desde el momento que se inventaron las computadoras, que daba para el estudiante un campo de proyección infinito de creación, porque los datos que necesita concretos solamente pulsando un botón los puede tener. En cambio, se da una importancia mayor para la informática, la capacidad de ponerle datos a la computadora. Y claro, tú has creado aquello, pero lo que has creado, ¿por qué tienes que retenerlo aquí en tu pequeña medida mental? Es estúpido. Y sin embargo, desde cuántos siglos llevamos apoyándonos en la memoria, en lugar de apoyarnos en la intuición, de la verdadera ser. En fin, para ellos es muy claro, además lo estoy viendo.
y esto se tiene que reflejar de una otra manera. Porque realmente es tan claro, no sé si lo demás bien claro, yo lo veo muy claro, que no será una participación de creación a los estudiantes. Por lo tanto, el estudiante siempre tiene miedo, porque el miedo es hermano de la memoria. Además, el miedo del hombre viene todavía desde el tiempo, no de la Atlántida, la prehistoria de la humanidad. Cuando el hombre era un animal que tenía miedo a todo porque no sabía lo que era un rayo, lo que era un trueno, lo que era la lluvia, no sabía nada, solamente tenía miedo. Y siempre teniendo miedo llegó hasta aquí, a nuestra época. Y ahora no tiene miedo al relámpago ni al rayo porque sabe que lo que es, lo comprende. Pero tiene miedo a cosas pueriles, como la oscuridad o la muerte, son cosas naturales. Pero el aire es fuego, ¿verdad? Y no es también el fuego que ha de ir quemando todos los rescoldos de los deseos y de las ambiciones que evitan la fraternidad, que llegará a la fraternidad universal. Yo creía que el aire es fuego, ha de quemar todo lo que llevamos astral dentro y estos diferentes estados emocionales que evitan que la mente sea libre, ¿no? Sí, pero una mente no puede ser libre si tiene miedo. El fuego esencial del hombre es el miedo, el temor. No puede libertad, no puede haber, digamos, creatividad. No puede haber amor sin miedo. Y naturalmente, la yoga, que es el yoga del fuego, precisamente el fuego de la yoga tiene que quemar el miedo. A enfrentar la cuestión desde el punto de vista más sencillo, el miedo. Y preguntas, ¿por qué tengo miedo? Vas por un pasillo oscuro, parece que tengas que salirte de fantasmas, por todo lo sabes. ¿Por qué? Es infantil, es ilógico, es antinatural. Una persona muerta, ¿qué va a hacer? Es como llamamos siglos de tradición, siglos de memorias ancestrales. Digamos este momento en que realmente el miedo es más fuerte que la voluntad. Pues el miedo se ha convertido en un hábito. El hábito es más fuerte que 10 naturalezas, como se dice filosóficamente. ¿Qué es esto? El miedo está producido por el desconocimiento, como exacto. Como no sabemos lo que es, pues esto es lo que nos produce el miedo. En el momento que lo conocemos, entonces es ignorable. El hombre de las cavernas le daba un miedo feroz, nos preguntamos. Entonces el problema de la ignorancia, del poco conocimiento que tiene el hombre, que le infunde el miedo. Exacto. Que necesitamos simplemente para ver que no hay nada, o esotéricamente hablando, también podemos ver de que está impregnado dentro del aura astral del planeta, y entonces las energías posiblemente entrantes y las de la procedencia de la estrella esta hacen que todo esto se precipite de alguna manera, y los más sensibles de alguna manera pues estén más afectados que los otros a esto, y posiblemente sea una de las lecciones a trascender para poder iniciar, o de esta manera iniciando la Agni Yoga. No sé, es una etapa superior en la cual se enfrentan directamente los problemas del Raya Yoga. Es decir, que podríamos decir que el Agni Yoga es una superación del Raja Yoga. Porque empieza donde termina el Raja Yoga. Bueno, hay que utilizar palabras en cosas que interpretan dimensiones muy elevadas, y por tanto uno hay una carga de pensamiento, se puede vivir una experiencia, pero es muy difícil expresarla. No se puede expresar la paz en palabras, se siente internamente la paz, o el amor. ¿Qué pues yo te amo mucho? Pero eso en palabras. El amor es extensivo, es complejo, esto es interesante. Porque el temor, de una forma u otra, se apodera por completo de la conciencia del hombre. Yo traigo siempre el temor, porque cuando una cosa no se enfrenta a un problema es porque hay miedo de incapacidad de resolverlo, miedo porque no tienes oportunidades, miedo porque te falla algún mecanismo de la conciencia, o te parece que falla. Y si te parece que falla un mecanismo, ya te falla. Porque el hombre es poderoso en sus elucubraciones mentales. Por lo tanto, si una persona va con miedo, no puede ser infantil o papel. Y lo primero que se hace en nuestras ramas es quitarnos miedo al aspirante, al discípulo. Y representan las más varias sensaciones del miedo, a ver cómo reacciona. En el caso de un discípulo en las ramas, que tiene miedo a los muertos.
el maestro me dio como objetivo que tienen que estarse visitando muertos y quedarse dormir toda la noche con ellos. Bueno, no con ellos, no, velándolos. Y la primera noche la pasó fatal. Y poco no tenía. Y sabéis que los muertos hay reacciones que se levantan. Bueno, os lo digo porque es bonito expresar lo que sucede con un tipo que tiene miedo. Pues entonces hay un mecanismo que los tendones se distienden y parece que salten y se levantan y luego vuelven a caer. Entonces es una reacción simplemente química, celular, no tiene nada que ver con la vida del cuerpo, que no existe la vida. Bueno, pues el caso que pasó muy largo, que el miedo que tenía y luego ya que después de muerto lo médico se decía lo hacía. Creo que pasó varias veces, claro, el medio del miedo, pero luego cuando murió otra persona vecina, pues también fue relajado. Ya luego pasó mejor, no hubo nada. Somos que cada vez muy bonito de eso, porque entonces se ve cuenta de este que no pasa nada. Es el hábito. Los sepulteros están dando el mundo y no pasa nada. Bueno, pero eso es el miedo, ¿verdad? Podemos decir la palabra miedo, pero también hay el miedo a envejecer, el miedo a morirse y el miedo a no tener éxito en la vida, pero a veces no es tampoco miedo, es una lucha por la existencia, es no afrontar los problemas, es todo un sistema de enseñanza que no se nos ha dado nunca y hay que empezar a tomarlo, ¿verdad? Es una enseñanza. Estamos violentando la pero educación. puede no ser miedo tampoco, a veces no es miedo, a veces hay otras cosas. Y a la seguridad, ¿en qué se basa la seguridad? No, es que estoy hablando muy claro. Cuidado, siempre que veas un problema, tenéis miedo. Miedo de no resolverlo. Ya existe miedo de enfrentarlo. Miedo en una situación psicológica. Miedo de ver a cualquier persona. Miedo a ser mal recibido en un contexto social, por ejemplo. Miedo a no estar capacitado para tener una iniciación, por algo incapacitado de ciclo, por supuesto. Y el miedo a la oscuridad. Tiene que pasar el discípulo por la prueba de la oscuridad. Porque la oscuridad es un misterio. Es la ausencia total de vida, la ausencia total de luz y de color. Y naturalmente esto siempre afirma, sobre todo, simplemente si el discípulo tiene la sensibilidad psíquica muy desarrollada. Porque existen cosas dentro de la oscuridad y tiene que afrontarlas esas cosas. Y cuando las ha afrontado abiertamente ve que no puede encontrarlas. Es decir, que se va extinguiendo poco a poco el miedo, entonces la oscuridad se hace necesaria, precisamente en ciertas etapas. Podemos continuar, ¿verdad? Porque último al principio, el miedo a no estar suficientemente capacitado para hacer la vida. Exacto. El peor miedo siempre es el miedo de no hacer una cosa grande, por creerte en inferioridad de condiciones en relación con otras personas. Y que eso mucho, insisto mucho en decir, no depende del conocimiento o de la estatura intelectual, depende de la voluntad del individuo o del grado, digamos, de adaptación a la situación. Pero ese miedo quizás también es porque no vemos esa cosa de que Dios está en él, de que todo ese poder, el que podía echar mano, está ahí a su mano. Entonces el miedo a creer que Dios no está en él. No se puede muy sutil el miedo. Pero siempre viene por efecto de una falta de orientación psicológica. Los psicólogos tienen miedo, ¿cómo van a poder los psicólogos tienen miedo? Porque el ser humano es psicólogo. Somos que curamos la enfermedad psicológica de los seres humanos. Pero si nos tienen miedo, no tienen temor, o no están suficientemente documentados acerca de la naturaleza del miedo, tampoco pueden curar. Damos cuenta de que todo el pasado del hombre es una sucesión de miedos encadenados los unos con los otros. Hemos llegado aquí y el miedo lo hacemos científico. Y aún en la televisión nos presentan películas de terror para implementar la parte psíquica.
Y hay veces que no puedes dormir, yo sí te duermo, pero la mayoría de gente no duerme. Porque empiezan a maquinar, la imaginación y el temor van siempre juntos. Si en el momento de pasar una situación de miedo, la imaginación no trabajase, no pasaría nada. En la oscuridad, ¿por qué vemos tantas cosas? Porque la imaginación va para arriba. Y quien dice esto, cualquier situación. Un estudiante, insisto, porque la educación es básica cuando va a él. Que tiene que basarse no en la memoria, sino basarse en la creación, la intuición, el poder de síntesis, o en yoga, como quiere decir. Pues entonces, cuando está delante del profesor, empieza a temblar las piernas, aquí se le pone un nudo, empieza a sudar, y esto es esto. La imaginación empieza, ya no puedo, no puedo. No se trata de algo así, se trata de que las personas más sensibles son los más atacados al mal del miedo. De una situación, precisamente porque son más sensibles. Y la prueba del tipo es porque es más sensible que el resto de los seres humanos. Y tiene los problemas físicos. Se habla incluso de las enfermedades de los discípulos. Enfermedades físicas, enfermedades astrales, enfermedades mentales. Solamente los discípulos. ¿Por qué? Porque han adquirido un grado de sensibilidad superior a los demás. Por lo tanto, tienen que tener más miedo. Ahora, es más sutil. Es el miedo a situaciones, digamos, aslámicas o a situaciones iniciáticas. O el gran vacío que se te presenta ante la iniciación. Como tú decías, no te da la iniciación si tú no eres abiertamente un iniciado. Y lo primero que debes hacer es entrenarte en no tener miedo. Porque en el momento de la iniciación tienes que atravesar una cámara oscura, un vacío tenebroso, o la noche oscura del alma, como se conoce a los místicos, y tienes que afrontarlo. Y si no puedes afrontarlo, te vuelves a quitar, naturalmente. Con la penosa sensación de regresión al pasado, con todas las memorias acumuladas, más las que has acumulado durante el tiempo que has estado con el temor, o luchando con la crisis del temor. Es decir, para mí es sencillo, hay que afrontarlo. Y ahora bien, me preguntaréis cómo se puede afrontar directamente el miedo. Primero, no tener miedo. Hay que afrontar una cosa tal como es. Sin buscarlo el apoyo de la tradición y de la memoria. Porque cualquier hecho que se presente en el presente no tiene nada que ver con el pasado. Y nosotros, para solucionar aquel problema que se presenta en el momento presente, vamos a buscar, a hurgar en el saco en el depósito de memoria del pasado para buscar una solución adecuada. Al miedo enseña a enfrentar el problema, examinarlo, serena expectación, examinarlo por los cuatro costados, sin perderlo de vista. Y el problema que tiene o orar tiene mismo la propia solución. Porque todo el problema lleva ya en sí la solución. Es el hombre que nos da la solución. ¿Por qué? Porque quiere buscar una solución aparte del propio problema. Es miedo todo esto. No se basa a sí mismo, lo discutimos. Tiene que buscar el apoyo de un intermediario. El intermediario, en este caso, es la subconsciencia, donde hay un depósito inmenso de recuerdos. No solamente recuerdos individuales, sino del subconsciente racial o del inconsciente colectivo de la raza. Así que, en el momento en que la persona empieza no a proyectarse, sino a examinar plenamente una situación, sin reoírla, mirándola claramente, a toda situación tiene que desvanecerse. Y esto, cualquier problema, examina el problema del miedo. Examinar el miedo tal como él es, a ver qué pasa. Te das cuenta que el miedo no existe, eres tú. Que estás acumulando un miedo a través de las edades, pero aquí la situación no tiene nada de miedo. Y hay muchas personas que se mueren de miedo. Eso es hablando de las enfermedades del instinto, ¿no? Y vemos, por ejemplo, de que a medida que de alguna manera se va haciendo que las energías superiores afluyan a la personalidad, tienen en el cuerpo físico los correspondientes reajustes, en el cerebro, etc. Ahora vemos, por ejemplo, en la vida de Krishnamurti, que ha habido, unos dolores, enormes, etc.
¿A qué es debido este proceso tan doloroso, vamos? Bueno, el caso de Krishnamurti es un caso muy especial. Yo creo que es aparte de la logia, ¿no? Aparte de la fraternidad. La fraternidad, a la mayoría de la humanidad, tiene desarrollada la quinta espiritual, en la toma permanente. Krishnamurti salió al sexo de la séptima, en una sola vida. Esto le quemó el cerebro, de cierta manera. Y el Kundalini, cuando ascendió, daba unos dolores horrorosos. Y si quiere, llegaban unos ángeles de primer rayo, procedentes de Vulcano. Esto entre nosotros. No sé si esto bien. Por lo tanto, Krishnamurti es un caso especial. Y no hay que pensar que la gente lo puede comprender. Sin embargo, su país está niño. Entonces, analizar el mensaje de Krishnamurti. Está hablando de mierda. Naturalmente, las fuerzas que están detrás de Krishnamurti no son las fuerzas de la jerarquía. Se ve que hay otra potestad superior a la jerarquía, unos ángeles superiores que hay una cosa no funciona así. Pero digo que es muy difícil que lo comprendan después de ver con otras personas que han asistido a sus conferencias año tras año. Personas que van allí a escuchar que son simplemente no comprender su mensaje. Se toman sus vacaciones en julio, se van a Salem o a Hastad, en Suiza, he estado muchas veces allí, y ves la gente que van a ver a Krishnamurti. Van a ver que una persona que dicen que era un instructor del mundo, que tenía que reemplazar a Cristo en sus funciones cuando Cristo tuviera que dejar el cargo de Bodhisattva. Y él era que tenía que encargarse de llevar la raza área a su pleno cumplimiento. Krishnamurti, cuando era joven, tenía 13 años, fue manipulado por los criadores de la sociedad jesuítica. También ellos creían que Krishnamurti, como llevaba una gran radiación, se creían de buena fe que era el instructor del mundo. Y entonces se dice que Cristo, el propio Cristo, se ha manifestado a través del cuerpo de Krishnamurti. Pero él se vio después que no podía aceptar tantas manipulaciones sobre su cuerpo físico, entonces decidió trabajar por su propia cuenta y riesgo. Disolvió la Estrella de Oriente, como puede ser, y entonces se hizo un instructor de sí mismo y alcanzó la liberación. Y no ha habido otro ser en nuestro siglo, vamos, del tiempo de la piedra de Cristo, que dijeron que dice Krishnamurti, como Cristo, yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida. No ha habido ningún otro iniciado que lo haya dicho. Por lo tanto, se trata de un auténtico iniciado. Pero, si lees a un maestro tibetano, con referencia a Krishnamurti, dice que Krishnamurti se ha apartado de los designios de la logia mantra. Está en punto de atención para los discípulos. Porque precisamente amo mucho el mensaje de Krishnamurti porque lo encuentro muy identificado conmigo mismo. No por seguir a Krishnamurti, sino porque todo mi modo de hacer es como si fuese Krishnamurti, en sus aspectos de exposición. Y yo siempre digo, cuando hablo de Agni Yoga, Krishnamurti está hablando de Agni Yoga, tal como yo lo veo. Habla del temor, habla del amor, habla también de todo el aspecto psicológico del ser. Es un hombre que habla a la gente de la nueva era, de la era futura. Y le dicen que Krishnamurti, tal como usted se expresa, poca gente la va a seguir, dice, con uno que me sigue tengo bastante. Con uno solo que alcance la liberación, hay bastante. Justifica el mensaje de toda la vida. Jesucristo también dijo lo mismo, Esto explica otra vez de la vida. Es decir, que no hay que preocuparse si hay mucha gente que siga no las niñas. La niña es una ley impuesta por la jerarquía. Para aquel que quiera, que se decida a realizarla. Pues sí, si la jerarquía dejase a Krishnamurti apartarse. Esa parte de la jerarquía no puede alterar el karma de cualquier ser humano. Es decir, que por encima de la jerarquía hay los señores del karma. Y si los señores del karma permiten que Krishnamurti este mensaje, la jerarquía tiene que decir, es su problema. El problema de Krishnamurti. El mal de Krishnamurti, como yo lo he visto, he estado con él y he visto que este hombre está aparte de la gente. Está con mucha gente que es solitaria y triste, que está teniendo una alegría en su corazón que no se puede percibir. Pero cuando nosotros estamos en Hastad, yo lo había visto que estaba y de Krishnamurti, mira, Krishnamurti.
Y pensaba en la Cristo muerte, y toda la gente buscando Cristo muerte, que hombre hacía así. Y va un corderito aterrorizado, ahí se está la Cristo muerte con la gente. Y a nosotros nos saludó de los de a mí. Y allá saltamos mal, porque vio algo de Cristo muerte. Y los ojos de Cristo muerte. No, bueno, que eso de los niños. No sé. No me van a ir soltarlos, porque yo no soy emocional. No, eso es un sentimiento de muy adorar profundo. a nadie en persona, Nos en emocionamos. la persona, pero pasa que al darme la mano se me quedo mirando los ojos de los que no sé cómo se ven ahora porque han pasado algunos años. Y entonces grandes, negros, y como un carbón. Y al detenerme la mano un poco para los ojos de oro, me encontré que tenía así, pero no porque yo hubiera llorado, No. era algo que vino desde fuera hacerme sacar afuera. Pero de todas maneras yo miro al ser humano que mientras sea hijo de padre y madre, mientras vive tendrá las luchas del hermano. Y él las ha tenido. Lo que decía Vicente, que bueno, me imagino que el rasgo este de Quisqueya será en ver la lucha hasta que hay por comprenderlo y la lucha que él mismo da en sí por transmitir ese mensaje, ponerlo al alcance de todos y ver que no se ha comprendido, ¿no? Esto es lo mucho que hay lo podemos disfrutar, ¿no? Bueno, él le dice al ser humano, le dice al hombre siempre, le dice, todo está en ti, no busques nada fuera, todo está en ti. Y luego dicen, ay, los maestros, no existen, pero es que hay que comprenderlo esto. Resulta que si él dice que lo tenemos que tener bastones para apoyarnos, porque si no nos sacamos de dentro nada de lo que tenemos. Entonces, lo dice en este aspecto, porque luego dice, no, para vosotros no lo sabemos. Porque quiere decir, porque aún no habéis llegado ni a la altura humana de sacar todo lo de dentro. Si estás pensando que hay ya esto ya me ayudará, o ayúdame, no, dice, todo tiene que sacarte de ti mismo. Pues claro, es duro, es duro. Entonces, esta es una pregunta que yo me he hecho muchas veces. Entonces, la jerarquía, por decirlo de alguna forma, tampoco es una cosa de una existencia objetiva, sino también son bastones para nosotros para que podamos llegar. Sí, la jerarquía, desde el punto de vista que tú dices, intermediaria entre la humanidad y la Samana. Por tanto, el problema está quien puede saltar, dar el brinco a Shambhala pasando por la jerarquía. Es crear una antacarana dentro de la humanidad. Eso se empieza con la conciencia social que no existe prácticamente todo, ¿no? Creo que quiere decir si son objetivos, eso es algo subjetivo que le nombramos jerarquía. Si es que es algo subjetivo solamente, así difuminado, que le damos un nombre para impresionar, o bien que son entes que existen verdaderamente. Quiere decir así. Pero una pregunta. Bueno, Krishnamurti ha sido iniciado, ¿no? No, pero digo yo que Krishnamurti decía algún individuo que le hacía una pregunta, si me ayudarán. No existen, para que no. Lo que hablo ahora con Cierto, para la jerarquía es una corporación de seres humanos, perfecto. En nuestra cadena Teresa existen desde a veces 6, 3, 9, siempre nos vemos en uno. Cada uno con ciertas funciones, dentro y fuera del sistema planetario. Y todos estos llevan adelante el plan de organización del globo solar de la Tierra en todos los reinos, el reino mineral, el vegetal, el animal y el humano. Y cuando llega el ser al reino humano, después de atravesar todos los demás reinos, entonces se le presenta la opción de pasar al quinto reino. El quinto reino es la jerarquía. Así que es un reino la jerarquía, no es una corporación de 6, más o menos perfecto. En sí, todos aquellos que realizaron la iniciación, todos aquellos que vienen de otros planetas, de otros sistemas, de la Tierra, por las casas que pueden, una visita cósmica que podemos decir, se encuentran que forman parte de la jerarquía. ¿Por qué? Porque por su rango están por encima de la humanidad. Entonces, es otro reino. Y después de la jerarquía existe el reino de los ángeles. Y hay otro reino todavía, del cual no se sabe prácticamente nada. Que tiene que dar la perfección a todo el planeta y a todo lo sagrado. Pero la jerarquía son seres humanos perfectos, que corresponden a la quinta, a la sexta, a la séptima, octava y novena perfección o iniciación. Y aquellos que pertenecen a la cuarta, tercera, segunda y primera iniciación. Todos estos constituyen un cuerpo de la jerarquía. Cada cual, según sus funciones, trabaja en el mundo. Y ahora se dice que al final del siglo
la jerarquía descenderá a la tierra, tomará cuerpos en la tierra e instaurará el reino de Dios aquí en la tierra. Y hay un programa específico para el final del siglo que es la venida de Cristo, la venida de la batalla. Y esto va a colocar en la gran propaganda, no solo es puerta. Todas las grandes religiones esperan la batalla. O aquel que viene. ¿De dónde viene? De la jerarquía. La jerarquía envía a los mensajeros dentro de un plan cósmico de observancia de principios jerárquicos y se presenta cuando hay un cambio de descomunisto, que salimos de la era de Piscis y vamos a entrar en la de Acuario. Porque cuando existe una impresión muy potente de una era que se va y otra que viene, hay un conflicto general. Entonces la gente necesita desesperadamente una guía espiritual, entonces surge la batalla, pero Cristo, Buda o el que sea. No vamos a darles nombres porque el nombre varía según las épocas y la función de la batalla también según las épocas. No actuará, por ejemplo, el Bodhisattva en carne y alma, la humanidad, o esté en los planos sutiles ayudando a la humanidad, como Cristo lo hacía en María de Jesús. Allí tenía que desarrollar el aspecto amor, la ciencia de la integración. En cambio, no va a dar enseñará la síntesis, así que todos los intentos de Ani-Yoga es preparar el camino de la verdad. Y todos los discípulos que trabajen en Ani-Yoga están trabajando con el poder de la verdad, pero Cristo se queda este nombre. Algo se me crea. Por eso las dos preguntas primeras que te hacía ayer, si esto de alguna manera no estaba reservado para la batalla de síntesis. Sí, pero es que es una pregunta muy grande para que la gente me parecía, ¿no? Por eso no te fui muy claro. En cambio aquí podemos hablar largo y tendido sobre esto. El avatar de síntesis, mira, el avatar de síntesis está enlazado con una estrella de opinión de Bausa Menor. El espíritu de la paz que está enlazado con una estrella específica de las perezaciones. Y Buda, que representa a nuestra humanidad, forma un triángulo. Es aquel. El triángulo amarillo es el creado por el Buda, por el espíritu de la paz y por el avatar de síntesis. Y la estrella que está en el centro es el avatar de Dios. Entonces, el triángulo que forman el avatar de síntesis, Buda y el espíritu de la paz, es preparando el cambio de Cristo. Están convirtiendo sobre la estrella mística de Cristo, para que tenga un trabajo efectivo con la tierra. Pero se nos dice también sutilmente que no basta esta fuerza, es que damos visto bueno a la propia humanidad. ¿Qué pasó con el Cristo? Lo crucificaron, ¿verdad? Desde el punto de vista de la jerarquía, esto fue un fracaso, no del Cristo, de la humanidad. Porque se puede morir, pero una individualidad de la categoría de Cristo no tiene por qué sufrir la muerte, porque se ha aliviado ya de todo karma que corresponde al dolor humano. Esto no tiene que ver para una batalla. El sufrimiento de Cristo es más místico que físico. Es ver la gente en comprensión de las personas, el dolor de su corazón, la compasión que lleva a su corazón. No es la cosa física, de que le claven los brazos, es místico también. Porque si veis los clavos, el Cristo pone un triángulo, son simbólicos, todo es simbólico. Igual que lo lanzan al costado y luego la corona de espinas, que también tiene que ver con el centro coronario, en fin, hay cosas que la propia religión no sabe explicar porque no lo sabe. Por lo tanto, hay muchos problemas a resolver si movemos en nuestro pequeño planeta, trabajando muy intensamente dentro del ser humano. Pero lo que interesa fundamentalmente es que realmente existe un símbolo de la nueva era, y es este que tenemos aquí. El azul índigo es el espacio universal, aquí lo tenemos pequeño porque no vamos a pintar de azul toda la habitación, pero se comprende. Entonces, fijaos bien que el cielo es el mismo color del cielo azul, y es el segundo rayo de amor del universo. Así que visto el universo del plano mental o del plano causal, es auténticamente azul índigo, un azul creando violeta, más oscuro todavía que esto. Entonces, la estrella del centro está llevando adelante todo el proceso cósmico a través del sistema solar. Es un hecho, el avatar es un hecho natural en la vida de la naturaleza. Y en vez de avatar es simple.
Por tanto, desde Hermes Trismegisto, pasando, por ejemplo, por todos los Budas que vinieron a través del tiempo, pasando después por Buda, el Buda que he conocido, es decir, Siddhartha Gautama, después el Cristo, después Lao Tse, los propios avatares menores como Leonardo da Vinci, como por ejemplo Lutero, todos esos son pequeños actos de la historia. Quizá no tienen una importancia obvia, pero son avatares. Y todos pertenecen a las ramas definidas de la jerarquía. O Einstein, por ejemplo, o los esposos Curie. Toda esta gente viene precisamente de la Romanía. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros? Yo no tengo siempre. Y no confrontaron miedo, y por eso triunfaron. Y ya sabéis que la cruz no es una cosa, no es un símbolo de sufrimiento. No tiene que ver con el sufrimiento. La cruz es un símbolo arcaico de la realidad mística del karma, por ejemplo. Las 4 varas de la cruz, los 4 señales del karma, los 4 puntos cardinales y el cuaternario. Y todo lo que tiene que ver con el 4, incluso el 4 rayo, tiene que ver con la humanidad. Corta, enlazando un poco con los miedos, es decir, el discípulo de alguna manera sufre. Cuando la potencia de la mente y del alma del discípulo está muy preparada, hay un momento en que tiene que quemar escorias de su cuerpo, las escorias acumuladas del pasado. Entonces existe una presión sobre el discípulo por parte del propio maestro. Y de la misma manera que la fiebre no es negativa, sino que se indica de una enfermedad. En el cuerpo de un discípulo, sujeto a la presión, puede surgir enfermedades de tipo es un tipo que la gente no comprende claramente. Hay una reorganización del principio del circulatorio, de las glándulas endocrinas, y se ha desarrollado en cierta manera un centro. Por si de aquí en adelante mi centro será más activo que los otros. Y esto vendrá poco a poco, conforme vaya asimilando en que es la certificación. Y esto lleva esto desde muchos años, preparándose, gestándose para salir afuera. Entonces, el ser discípulo es una responsabilidad. No es la gloria de estar siempre en contacto con el maestro o de pertenecer tan orgulloso a sus ramas, sino que hay que pasar por las pruebas y esto exige tener mucha audacia y no tener miedo. Yo estaba comparando las enseñanzas de Bacana con las experiencias de Krishnamurti, ¿no? Entonces se ve que hay unos reajustes a nivel etérico que repercuten en el cerebro, en fin, en ciertos centros chakras, etc. O sea, que no solamente el que esté uno dotado de cierta sensibilidad que pueda percibir que dentro de su entorno psíquico o etérico hay unos reajustes, sino que incluso el cerebro físico consciente recibe estas presiones de varias maneras. Por eso digo, si esto ocurre, no tengamos miedo. O sea, se está buscando una vacuna para este momento. No tener miedo, es aceptar esto como un hecho. Que físicamente también hay reajustes completamente de tipo físico, porque aparte de la edad hay 2 genes que hemos heredado. Esto también tiene su trabajo, que se une a lo otro, y nunca sabemos cuál de los dos es un trabajo más. Hay un proceso. Cuando, por ejemplo, el discípulo hasta tenido la etapa en que ha limpiado su cuerpo de escuelas son pasados kármicos, por tanto, estaban dentro del contexto del átomo permanente. El átomo permanente tiene que liberarse también de su contenido memorial y buscar solamente la esencia de todas las memorias y luego pasar al plano causal y libre de culpas, como se dice de una manera muy simbólica. Entonces, cuando suelta un pequeño karma y lo recoge el cuerpo etérico y pasa al cuerpo físico, entonces existe el gen de la enfermedad, pero que a veces los que tienen que curarse, que tienen que reorganizar el cuerpo, pero que los médicos no pueden a veces calibrar urgencias aquí. Si es cura solo por efectos de la respiración pránica, por efectos del ambiente psíquico, por efecto de la mente y singularmente cuando no se tiene miedo. Esta persona que tiene miedo queda paralizado todo cuanto está organizando la jerarquía dentro de su cuerpo físico, está avanzado.
Porque el miedo es un stop. Es un stop para el tipo. Y otra cosa, para que estéis estimulados, porque no todo es malo, no todo es difícil, naturalmente. Entonces viene otra etapa en la cual empieza a regenerarse las células. Las células tienden a rejuvenecerse. Y entonces, es el caso que yo explico, por ejemplo, de una persona que tiene, por ejemplo, 120 años, ya parece como 50, o 80 y parece como 30. Porque las células están sujetas a una renovación entonces. Porque no hay resistencia, no hay miedo. El miedo siempre deja una huella en el cuerpo. Y el cáncer también, mucha parte del cáncer es miedo. La persona que tiene miedo al cáncer seguramente con cáncer. Que llegará a tener, seguro. O cualquier tipo de enfermedad. Si la persona, por ejemplo, que dice voy a fracasar, está fracasando. No hay que encontrarse delante, por ejemplo, un profesor que tiene que examinarte para fracasar. Has fracasado cuando tienes miedo. Hay una descomposición del instinto creador del hombre. Y más fuerte que tú, más voluntad es posible. Bueno,